tardes. Mi nombre es Reina López y junto con Itzel Fimbres y Tania Piñeiro, desde la organización NACED y en equipo con el Consulado de México en Saint Paul, estaremos coordinando las actividades de la Ventanilla de Orientación Educativa. La BOE es una iniciativa impulsada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que busca promover los recursos educativos en México y Estados Unidos para nuestros connacionales. Por lo que en este espacio podrán encontrar información sobre los recursos educativos a tu alcance, tales como revalidación de estudios, clases en inglés gratuitas, certificado de preparatoria, becas escolares, oportunidades de voluntariado y muchísimo más. En esta, nuestra 13ª sesión, hablaremos sobre visas y estatus migratorios para estudiar en Estados Unidos. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Marisa Gil, directora del equipo de migración de la Universidad de Minnesota, con más de 11 años de experiencia en asesorar estudiantes con asuntos relacionados con visas, residencias permanentes. Marisa, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu labor. Sí, gracias por invitarme para hablar con ustedes. Como Reina mencionó, me llamo Marisa Hill Dongre y trabajo en la Universidad de Minnesota en dos oficinas distintas. Trabajo con la Oficina de Estudiantes Internacionales y trabajo mayormente con profesores internacionales que han venido a los Estados Unidos para ser profesores en la universidad. Pero antes trabajaba mucho con estudiantes y también soy la directora del Immigration Response Team, un equipo que se formó hace 3 años y medio para ayudar a los inmigrantes que forman parte de la comunidad de la Universidad de Minnesota. También soy una abogada de inmigración, así que me ayuda mucho con el trabajo que hago con la universidad. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Nos gustaría comenzar hablando sobre los diferentes tipos de visa para venir a estudiar. ¿Podríamos hablar un poquito sobre la visa F y la visa M? Marisa, por favor. Sí, las visas F y M, primero, los visas de tiempo corto, de periodo indefinido o non-immigrant visas, son visas que tienen letra. Tenemos casi de A a Z. Y por eso hablamos de visa F, visa M. Y las visas F y M son los tipos más comunes juntos con la visa J para venir como estudiante a los Estados Unidos. La visa M, realmente no tenemos estudiantes con la visa M en la Universidad de Minnesota porque es una visa más específicamente para estudiar como, no sé cómo decir, como trade o vocational school, más como para trabajar haciendo cosas eléctricas o cosas de, si me quieren ayudar con... Sí, con colegio técnico. Sí, No son estudios profesionales, pero estudios técnicos sería, creo que sí. Gracias. Uh-huh. Sí, pero las reglas para los estudiantes de visa M y de visa F son más o menos similares. La visa F es la visa más común para alguien que quiere venir a la universidad. Puede ser para hacer un bachelor's o una maestría, un master's. Es para completar un curso en una universidad en los Estados Unidos. Excelente. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre la visa J1? Sí, la visa J, realmente hay como, no he contado, pero como 10 tipos distintos de, como opciones bajo la visa J. Se puede usar una visa J para cuidar niños en una familia. Uh-huh. Se puede usar una visa J para venir durante el verano y trabajar en un lugar turístico. Se puede venir en una visa J para trabajar en un laboratorio como para ayudar. Uno puede ser como un científico en su país y venir para trabajar con profesores haciendo
trabajando en un laboratorio aquí en los Estados Unidos. Hay muchos tipos de visa J, pero es muy común usar una visa J para, como un intercambio, para estudiar un rato, un semestre, un año. Se puede usarlo en el colegio, también en la universidad. Y por eso tenemos mucha gente, o antes de COVID, teníamos mucha gente con la visa J estudiando un rato en la Universidad de Minnesota. ¿Por cuánto tiempo regularmente utilizan este tipo de visas? ¿Por cuánto tiempo vienen los estudiantes? Porque hay una propuesta muy nueva del gobierno para cambiar la duración de la visa, pero voy a hablar de cómo es ahora, no de cómo podría ser en el futuro. Realmente la visa F, voy a empezar con la visa F, tiene que ver con el curso, con los estudios de la persona. Se dan el estatus F1 para el tiempo que tome para terminar los estudios, el programa en la universidad. Y el estatus F1 es diferente que la visa F1. Estatus, aunque usamos las palabras juntas, realmente tienen tienen significados diferentes. El estatus habla del tiempo que la persona puede quedar en el país, en los Estados Unidos, mientras estudie. La visa puede durar 1 año, 5 años, depende de la visa, pero realmente es el permiso para entrar al país. Por eso es muy común si una persona viene para hacer un doctorado, por ejemplo, puede tomar 7 años y puede ser que tienen una visa que solo dura 1 año, pero tienen el estatus que dura todo el doctorado. Es muy común que un estudiante con el estatus P1, el estatus válido, pero la visa vencida. Y eso está bien, esto pasa. Lo que es importante saber es, mientras que la persona esté estudiando, haciendo progreso para llegar al final del curso, se puede mantener la visa F. Y también una persona puede entrar con la visa F para empezar como un freshman, en el primer año de estudiar en la universidad. Puede hacer un bachelor's degree de 4 años. Puede decir, quiero estudiar para mi maestría. Puede hacer 2 años más. Aún podría continuar con un doctorado y mantener el estatus F1 todo ese tiempo. Y la visa, solo iba a decir, la visa J es un poco más limitado, pero también hay manera para extenderlo y es muy conectado. El tiempo para el estatus es muy conectado con el propósito para estar aquí en ese estatus. Excelente. ¿Y cuáles son las oportunidades, por ejemplo, para trabajar dentro o fuera de la universidad con este tipo de visas? Muy buena pregunta y realmente es casi la primera pregunta que nos hace la gente pensando en aplicar para este tipo de estatus de visa. Hay muchas reglas sobre el trabajo con la visa F y la visa J. Se puede trabajar en un trabajo que describan como on campus, como parte de la universidad, 20 horas por la semana o menos durante el año escolar y full time o sin un límite de horas a la semana durante vacaciones. Pero no pueden trabajar fuera de la universidad sin recibir permiso, dependiendo del tipo o de la universidad o del servicio de inmigración. Y ese trabajo fuera de la universidad tiene que ser muy conectado a los estudios en la universidad. Por ejemplo,
si estoy estudiando biología en la universidad, pero soy de México y hablo inglés y quiero trabajar, por ejemplo, en una escuela bilingüe ayudando a una maestra, no podría hacerlo, no podría recibir permiso para trabajar fuera de la universidad con esos estudios y este tipo de trabajo. Solo si fue como parte de una clase de biología, por ejemplo, en un colegio bilingüe. Excelente, tiene que estar 100% relacionado lo que está estudiando con lo que está desarrollando. Sí, especialmente cuando es un trabajo fuera de la universidad. Si es un trabajo dentro de la universidad, puede ser en la biblioteca, en el rec center, haciendo lo que en una oficina de un departamento de la universidad. Pero fuera de la universidad siempre tiene que ser muy conectado a los estudios. ¿Y a partir de qué momento pueden comenzar a buscar trabajo o comenzar a trabajar? ¿Desde el día que llegan a la universidad o tienen que esperar algún lapso de tiempo? Pueden empezar a buscar trabajo en la universidad desde el primer día. Tienen que haber estado estudiando en las reglas dependen de qué tipo de trabajo fuera de la universidad, pero si uno esté buscando trabajo fuera de la universidad, tienen que haber estado estudiando por al menos un año. Okay. Pero buscando trabajo en la universidad desde el primer día y realmente es común. Vemos a mucha gente que llegue a la universidad y busca trabajo y durante tiempos normales, antes de COVID, muchos estudiantes trabajaban como en dining services, en los lugares los estudiantes comen en la universidad, siempre necesitan a estudiantes para trabajar ahí también. Es un trabajo, no diría que es el trabajo favorito de todos, pero es un trabajo muy común para empezar. Y contratan a muchos estudiantes para trabajar ahí. Lo que es importante saber con la visa F y trabajo es que sabemos que la mayoría de la gente en el mundo necesitan trabajar para poder pagar, para vivir y para estudiar. Y no hay ningún problema con trabajar en la universidad para ganar dinero y ayudar a pagar los costos de vivir y de estudiar. Pero hay un requisito con la visa F que la persona puede mostrar que tienen fondos suficientes para pagar al menos un año de estudiar y de vivir. Para poder recibir la visa o el estatus F1. Y sabemos que las cosas pueden cambiar o que la gente puede contar con ayuda de familiares para pagar todo y después durante el año las cosas cambian y es necesario trabajar para poder pagar. Pero especialmente para gente que estén de nuevo, antes de COVID, viajando mucho, es posible que los oficiales de inmigración pueden pedir información para mostrar que se puede pagar un año en cualquier momento entrando al país. Por eso es difícil, esta es la parte más difícil, yo creo, de conseguir la visa F, es mostrar que se puede pagar. Por eso vemos a más gente que no tenga mucho dinero estudiando aquí para la maestría que para un bachelor's degree, porque se puede conseguir un assistantship. Básicamente ayudar con un profesor mientras estudien y con esto se puede pagar mucho más fácilmente los costos porque son menos los costos si uno tiene un assistantship. Por eso es muy común que vemos a, ¿cómo decirlo? Un grupo más diverso, no solo de países, pero también de
de recursos financieros en estudios de maestría, porque hay esta opción de conseguir un assistantship para ayudar a pagar los tuition y todo esto. Excelente. Y en cuestión de la aplicación, ¿uno aplica para la visa primero aplica para entrar a la universidad? ¿Qué es lo que cuál es el paso? Es una pregunta tan importante porque cuando yo empecé, yo vine trabajando como abogada de migración en una organización que trabajaba mayormente con gente ya aquí en los Estados Unidos, con peticiones familiares y todo esto. Y cuando entré a trabajar en la universidad, fue la primera pregunta que yo hice también. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuál es el orden de hacer las cosas? Siempre uno necesita aplicar primero al programa, a la universidad donde quieren estudiar. Al ser aceptado a la universidad, al programa, la universidad, y esto es para un colegio técnico, y también para hacer un doctorado. No es el orden de hacer las cosas para cada persona que quiere una visa F1, y más o menos igual para una visa J1 también. Es primero ser aceptado al programa o a la universidad y después la institución, la universidad, el colegio, hace un papel que se llama, para visa F1 es un papel que se llama un I-20. Para un J1 es un DS-2019. Son los papeles que básicamente muestran que la persona ha sido admitida a la institución y tiene la información necesaria para poder llevar ese documento al consulado para pedir la visa. Primero ser aceptado al programa, después recibir este documento y el tercer paso es pedir la visa en el consulado. Excelente. Y en el caso que ya fue admitido en la universidad, ya tiene ahora la visa, ¿cómo hace el proceso de llega a Minnesota, en este caso a la Universidad de Minnesota? ¿Hay algún asesor que le ayude a encontrar casa, housing dentro de la universidad? Sí, hay muchos recursos y depende, solo puedo hablar por la Universidad de Minnesota, pero supongo que es más o menos similar en otras instituciones también. Hay más recursos para ayudar a estudiantes más jóvenes, es decir, un freshman, un estudiante del primer año, va a tener más ayuda en hacer estas cosas que alguien que viene para un doctorado. Si uno va a vivir en residence halls, en los dormitorios de la universidad, los edificios de la universidad, tienen más ayuda para conectar a la persona, explicar dónde pueden vivir, dónde pueden comer, todo esto. Si van a transferir de otra universidad o tienen más años de experiencia, hay menos apoyo, pero sí, hay mucho apoyo y hay información que uno puede asesorar para ayudar con todo esto. Debo decir que creo que es cierto que el más grande que sea la institución, menos ayuda hay. Hay como una expectativa de más independencia en una universidad muy grande como la Universidad de Minnesota que en una universidad más pequeña como por ejemplo St. Thomas o puede ser Metro State o Macalester o lo que sea. Y esto no es solo para estudiantes internacionales, pero para todo. No sé si traduce muy bien, pero hablamos de tomar la mano de una persona y guiarlos por los pasos que se necesitan hacer. Se hace esto menos en una institución grande que en una institución pequeña, pero sí hay gente que estén ahí para ayudar. La oficina de estudiantes internacionales tiene muchas
muchos recursos para ayudar con todo esto. Hay como un curso que se tiene que hacer antes de llegar para tratar de conectar a la gente a esos recursos. Excelente, muy bien. Y cambiando de visa, de la TN se desglosa la TD, son los que tienen visa de dependiente económico. Sabemos que ellos tienen oportunidad de estudiar. ¿Nos podrías ampliar un poquito el panorama acerca de esta visa? Sí, específicamente sobre TN y TD o sobre dependientes de otras visas también. Empezamos, si quieres, por TN y TD y después desglosamos las demás visas. Ok. La mayoría del tiempo, los dependientes pueden estar aquí mientras mientras el TN o la otra persona que tenga la visa principal es estatus válido. Y pueden estar aquí y la mayoría del tiempo pueden estudiar, pero normalmente no se puede trabajar. Así que toma más dinero para poder tener a esta persona estudiando en la universidad. Y normalmente la duración, el tiempo para ese estatus es igual, es la misma fecha cuando termine la visa o el estatus de la persona principal en la visa. Y depende, pueden ser como reglas un poquito diferentes si son o dependientes que son menores de edad. Normalmente es más fácil estudiar como un dependiente menor de edad que un dependiente adulto. Por ejemplo, con la visa F2, que son dependientes de un F1, no pueden estar full time, no pueden estudiar full time en una universidad. Pueden estudiar de tiempo, no de tiempo completo, pero algunas horas o algunos créditos sí. Pero cada visa tiene reglas diferentes y con el TD se puede estudiar, pero no se puede trabajar. Vemos esto también con la visa H4, que es dependiente de una persona que está aquí trabajando con una visa H1B. Se pueden estudiar, pero no se pueden trabajar. Ok, y en el caso de que sea un dependiente económico de alguien que tiene una visa TN, por ejemplo, si son menores de edad, pues siguen estudiando. Sí, se convierten en adultos y en mayores de edad, pueden continuar estudiando. ¿Hasta qué grado? Sí. No hay un límite de hasta qué grado pueden estudiar. Tiene que ver más con la edad para continuar como un dependiente económico. Para asuntos de inmigración, la mayoría de edad es 21 años. Si uno va a llegar a 21 años y quieren seguir aquí, tendrían que encontrar otra visa independiente para poder continuar estudiando. Vemos esto, diría, no mucho con la visa TD, aunque tenemos mucha gente con la visa TN aún trabajando en la universidad y yo sé que trabajando aquí en el estado también. Pero vemos esto mucho con el H4, que hay gente que han estado aquí muchos años como H4, van a cumplir 21 años y aplican para cambiar el estatus desde H4 a F1 para estar independiente y tener su propio estatus para continuar estudiando. Ok, y respecto a la visa TN, ¿ellos tienen oportunidad de estudiar o tienen que cambiar su estatus? Pero TN depende, pues, uno tiene el estatus TN porque están aquí para trabajar. No,
las palabras que usan para gente que están aquí para trabajar, que quieren hacer algo adicional, se explica como incident to status. Normalmente se puede hacer otra cosa si pueden seguir haciendo el propósito principal a la vez. Por ejemplo, si uno puede trabajar, hacer su trabajo por la cual tienen, por el cual tienen el trabajo aquí para tener la visa TN, se pueden estudiar inglés o tomar cursos para poder entrar a otro programa después. Pueden estudiar si pueden continuar a la vez haciendo el trabajo. Se llama un trabajo incident to status, como al lado del propósito principal de la visa. Igual aplica para maestría o algún doctorado. Sí, pero y vamos a ver cómo las cosas cambian. Yo creo que COVID, sabemos que COVID está cambiando todo, pero lo que veo en la universidad es que las cosas están cambiando para ser un poco más flexibles. Estamos viendo que la gente tiene opciones que no han tenido en el pasado. Iba a decir que no es muy común estar en una maestría o un doctorado de medio tiempo, part-time. Hay excepciones, hay ciertos programas que son de noche o de fin de semana, pero la mayoría del tiempo esos son programas de escuelas profesionales como negocios, como derecho, no son maestrías ni doctorados, pero veremos cómo las cosas cambian. Excelente. Y bueno, ya que están aquí, por ejemplo, un dependiente económico, ¿tienen la oportunidad de aplicar a FAFSA, por ejemplo, alguna ayuda económica? Muy buena pregunta. Es un asunto muy complicado. Completar FAFSA depende de ser un residente permanente de los Estados Unidos o un ciudadano. Esos son los dos grupos de personas que califican para ayuda económica del gobierno nacional, federal. No hay becas ni préstamos para gente becas ni préstamos del gobierno federal para gente que no sean residentes permanentes o ciudadanos. Eso no significa que no hay ayuda económica para esa gente. Y es un poco complicado explicar quién debe llenar una FAFSA y quién no, porque sabemos que hay muchas familias con una mezcla de estatus migratorio. Puede haber una familia que tenga ciudadanos, familiares indocumentados, personas con visas de estudiante, todos en una familia. Y yo diría que realmente son los financial aid advisors, las personas en las instituciones y en la oficina de educación secundaria de Minnesota Office of Higher Education. Ellos pueden ayudar a la gente a estudiar cuáles son las opciones para completar aplicaciones para ayuda financiera. Tenemos el Minnesota Dream Act, que no sé si han hablado del Minnesota Dream Act en otros programas que han tenido en el pasado, pero para gente que ya estén aquí, el Minnesota Dream Act puede ayudar a la gente a conseguir ayuda financiera del Estado, de la universidad o institución donde van a estudiar. Y también puede haber becas o otro dinero para ayudar con los estudios. Pero FAFSA habla de recibir ayuda del gobierno nacional. Por eso es un poco más limitado. Claro. Y
si tenemos que una persona inició su estudio de grado en otro país, ¿cómo es que funciona la transcripción de documentos? Tenemos la oficina, yo vi que creo que la semana pasada tuvieron a Carolina Méndez de la Universidad de Minnesota, de la oficina de Admissions. Creo que ella mayormente trabaja con los estudiantes del primer año. Okay. Pero también tenemos un equipo de gente en la oficina de Admissions que trabaje con estudiantes que van a transferir de una institución a la Universidad de Minnesota. Puede ser que es de la Universidad de North Dakota hasta la Universidad de Minnesota, o puede ser de una universidad en México, en Francia, en donde sea. Hay requisitos y hay una explicación en el sitio del internet del Admissions que pregunta si soy freshman, soy transfer, soy international. Y si uno entra a la parte de internacional, se puede ver que hay como una opción para estudiantes que no han estudiado en una universidad antes y los que sí. Y es parte del proceso de aplicar, que revisan los créditos, los cursos que el aplicante ha tomado en la institución previa para ver si van a contar y cuánto y cómo y todo esto. Son muy acostumbrados a hacer este tipo de validación de estudios. Ok. Y bueno, nos pregunta alguien del público, si no tengo el puntaje del TOEFL, ¿necesito para entrar a la universidad? Y si es posible que me den alguna carta de aceptación condicional donde pueda volver a hacer el examen el primer año de la carrera para obtener la visa F1. Buena pregunta. Y esto creo que pasa mucho y no estoy al tanto de exactamente cómo están haciendo eso ahora, y depende también del nivel de inglés. Pero sí hay yo he visto en el pasado que uno puede empezar aquí tomando cursos en su especialización y también tomando como un curso o dos cursos de inglés académico para llegar a donde necesitan estar para estudiar en la universidad. Depende del grado en el TOEFL y todo esto. Tenemos el Minnesota English Language Program, que es parte de la Universidad de Minnesota también. Tuve que pensar, porque todos lo llaman simplemente MELP. Tuve que pensar qué es MELP, Minnesota English Language Program. Y uno puede empezar con una visa F en MELP para llegar al punto donde tienen el inglés para poder empezar como un estudiante full-time en la Universidad de Minnesota. Depende de cómo va el TOEFL y de qué quiere estudiar, pero es muy buena pregunta para hacer a la oficina de Admissions. Excelente. Y otra pregunta, ¿hay algún inconveniente si un freshman vive con un familiar para obtener una visa F1? Muy buena pregunta. Se puede hacerlo, definitivamente es muy común. Pensamos en los estudiantes nacidos aquí en Minnesota que siguen viviendo con sus familiares. Sí se puede hacerlo, y también se puede hacerlo para la visa F. No es que hay una ley o una regla que dice que no se puede hacerlo, pero puede haber algunas complicaciones que uno tiene que pensar haciendo esto. Primero, muchas veces uno quiere hacer esto porque quiere evitar el requisito para mostrar el dinero que se requiere para como el dinero de vivir, living expenses. Hay dos partes: el dinero que uno tiene que pagar a la universidad para su tuition, y después los costos de vivir, living expenses. Y muchas veces la gente piensa, pues tenemos amigos familiares que viven aquí, voy a vivir con ellos y con esto no tendré que mostrar el dinero para vivir en el I-20.
y no se puede hacer esto. Donde quiera una persona va a vivir, tiene que mostrar eso. Pues no ayuda si la dificultad es mostrar este dinero para el, es financial statement, es lo que lo llama. Uno tiene que mostrar a la embajada, al consulado que tenga suficiente dinero para pagar esto. Eso es uno. El otro es que para recibir una visa F1, y realmente casi todas las visas de non-immigrant o de corto tiempo para los Estados Unidos, uno tiene que poder demostrar que uno tiene lo que se llama non-immigrant intent, o la intención para estar aquí por un rato y después salir y regresar a su país. Si una persona va a vivir con familiares aquí en los Estados Unidos, y si los oficiales de inmigración preguntan sobre esto cuando la persona esté viajando, pueden decidir que uno realmente no tenga non-immigrant intent, o la intención para estar aquí por corto tiempo, si van a venir con la visa 1 para vivir con su mamá. Okay, y por eso puede ser un poco complicado. Yo sé que estoy hablando mucho de conseguir la visa afuera de los Estados Unidos y entrar, porque aún, especialmente antes de COVID, esa fue la manera más que uno podría contar con el tiempo que tomaría para hacer este proceso. Se puede, por ejemplo, cambiar desde una visa de turista hasta una visa de estudiante ya estando en los Estados Unidos, pero se puede tomar mucho tiempo, como de 4 a 10 meses, sin saber cuándo van a tomar la decisión y aprobar la aplicación para cambiar el estatus. Por eso, antes fue más fácil decir simplemente, aunque estés aquí con una visa de turista, es mejor salir y aplicar por la visa y entrar de nuevo. Puede haber complicaciones con esto también, y COVID lo ha complicado más. Es muy importante, ya estando aquí en los Estados Unidos y pensando en pedir una visa F1, hablar con todo esto. Puede ser con la gente de la oficina de estudiantes internacionales en la institución, o puede ser que ellos dicen, eso es demasiado complicado, debe hablar con un abogado de inmigración antes de tomar esta decisión, porque hay muchos factores que uno tiene que considerar. Yo sé que mencioné muchas cosas que no formaban parte de la pregunta, pero todo cabe junto en... Sí, todo va de la mano. Sí. Y respecto al monto que debemos demostrar que podemos solventar nuestros gastos, ¿tenemos un gasto aproximado? Porque es muy fácil decir, bueno, en México con, no sé, voy a decir un número, con 2,000 pesos sobrevivo 15 días entre renta, comida, transporte y demás. Pero es muy diferente cuando estamos hablando en dólares. Entonces, ¿cuál es como un dinero estimado, más o menos, como para decir, tengo la posibilidad de solventar mis gastos durante mi primer año antes de comenzar a trabajar afuera de la universidad, por dar un ejemplo? De nuevo, depende de la institución. Yo diría, y no sé exactamente cuántos dólares serían, pero si quieren ir, y podría mandar el enlace para ir y ver el financial statement para la universidad para aproximar esto. Tendría que hacerlo un poco después, pero podría hacerlo para añadirlo a la charla. Pero es más, he escuchado mucho, la gente dice, pero nunca voy a gastar esto para vivir, es demasiado. Y toman eso del dinero que la universidad piensa que va a tomar para pagar renta y comida y todo eso. No toma en cuenta, por ejemplo, si voy a vivir con 3 amigas y vamos a dividir todo por 4, voy a pagar menos en renta, en agua y
todo eso, pero es algo determinado por la institución y no se puede decir, por ejemplo, mira, nunca voy a gastar eso. Pero yo pienso que la gente debe pensar en esto tomando la decisión en dónde van a estudiar. Mucha gente empieza en un colegio técnico para empezar y para hacer los primeros 2 años de los estudios y después transfieren de, por ejemplo, Minneapolis College o St. Paul College o hay muchos colegios de la comunidad donde uno puede hacer los primeros 2 años de estudios y después mover y graduar de la Universidad de Minnesota. Y es económicamente mucho más fácil pensar en pagar eso porque no cobran tanto y la cantidad que se necesita para el formulario I-20 para estudiar en Minneapolis College es mucho menos que en la Universidad de Minnesota. No quiero decir que la gente no debe venir, yo quiero que vengan, pero que sepan que pueden gastar menos dinero y terminar al final con sus estudios, con su diploma de la Universidad de Minnesota, aunque hayan empezado en un colegio comunitario. Excelente. Entonces podría aplicar para una de este tipo para alguna de estas visas, comenzar el college y luego hacer la transferencia a la Universidad de Minnesota. Sí, y es muy común. Es muy común. Excelente. Sobre todo cuando los alumnos no saben qué es lo que quieren estudiar, ¿cierto? Sí, si van a tomar las mismas cosas para introducir a matemáticas, a ciencias, a psicología y todo, es más o menos igual. Y si pueden saber también, hay mucha comunicación entre los community colleges y la Universidad de Minnesota y también de las otras universidades en el estado y en la región. Y se pueden saber, yo creo, cuando están escogiendo sus cursos en el community college, si van a transferir, por ejemplo, a la Universidad de Minnesota y contar para los requisitos de la Universidad de Minnesota. Pueden planear todo eso. Toma un poco de trabajo, pero pueden planear esto. Excelente. Muchísimas gracias, Marisa. Itzel, nos ayudas con tus preguntas. Ahorita estaba viendo también una última pregunta del público, entonces quería tocar esa rápido antes de las otras preguntas. ¿Una persona en proceso de asilo puede aplicar a FAFSA? Depende de dónde estén en el proceso de asilo. Okay. Puede que sí, puede que no. Es un proceso largo y un proceso que puede cambiar mucho dependiendo del caso. Depende. Esa persona debe hablar con la o con el Minnesota Office of Higher Education o con la gente de FAFSA o la gente de Financial Aid de la institución donde están estudiando ahora. Ok, perfecto. Bueno, quería continuar con preguntas específicas para la Universidad de Minnesota. Más que nada quería saber del proceso para ingresar a la Universidad de Minnesota como extranjero viviendo fuera de Estados Unidos. También con toda la solicitud y otorgamiento de visas, pero también el proceso en sí, cómo aplicar como internacional a la universidad en específico. ¿Y quieres saber más como cuánto tiempo toma o con quién debe hablar para iniciar el proceso? Explícame un poco más de la información. Ajá, más que nada es cómo empiezas el proceso. Si yo estoy estudiando en México, soy mexicana, estudiando en México y quiero como extranjera aplicar a la Universidad de Minnesota y soy completamente internacional, ¿cuál es el caso? La primera cosa es pensar en dónde y qué uno quiere estudiar, porque es muy definido por el horario o proceso de admissions de la universidad. Por ejemplo, si uno, y también tiene que saber cuándo, en qué parte del año va a tomar estudiantes nuevos. Por ejemplo, como un transfer student, uno puede empezar en la Universidad de Minnesota en agosto, septiembre o también en enero.
pero normalmente solo toman estudiantes del primer año, freshmen, en el otoño. También depende de qué quieren estudiar. Por ejemplo, si van a aplicar al College of Liberal Arts, puede haber requisitos diferentes que si van a estudiar en Carlson School para estudiar negocios. Lo más importante es ver la información del programa que le interese. Allí van a tener información sobre la fecha límite para aplicar para el curso, para cuándo necesiten recibir todo, y porque esta información y ese proceso guía el proceso de ser admitido y de recibir la visa. Normalmente, para un undergrad, van a aplicar en el otoño o en el invierno para recibir la decisión en febrero, marzo, por ahí. Después de ser admitido, van a hacer el proceso para recibir ese documento I-20. Van a recibirlo en la primavera o al principio del verano y aplicar por la visa en el consulado o la embajada fuera de los Estados Unidos durante la primavera o verano. No se pueden entrar a los Estados Unidos más de 30 días antes de la fecha que esté en ese documento I-20 como el primer día de clases. Por eso pueden recibir la visa antes, pero no pueden usarla para entrar antes de 30 días antes del empiezo de clases. Y como aclaración, la mayoría de estudiantes internacionales, ¿qué visa tienen en el colegio local? La mayoría de estudiantes, sí, tienen F1. La J1, yo diría que es mayormente para estudiantes de intercambio que van a estar aquí solo un semestre, están estudiando en una universidad en otro país, vienen aquí por un semestre, un año para estudiar y regresar a su otra universidad, o es para gente que están aquí para hacer una maestría o doctorado y tienen algún tipo de beca, puede ser un Fulbright Scholarship o puede ser que reciben dinero de su gobierno para estudiar aquí en los Estados Unidos. Con ellos es un poco más común tener una visa J1, pero la mayoría de los estudiantes que están aquí de otros países tienen una F1. Hay una pregunta del público que menciona si un estudiante en la Universidad de Minnesota tiene visa F1 y tiene una hermana de 15 años, ¿sirve como apoyo para que la joven de 15 años también pueda estudiar en Minnesota también? ¿Tiene algo que ver o no? Muy buena pregunta. Las únicas personas que pueden ser dependientes de una persona con una visa F1 serían esposos o hijos. No hay posibilidad de tener un hermano, una hermana, un papá como dependiente en la visa. Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes con enfermedades donde necesitan apoyo de sus papás y quieren saber si su mamá, por ejemplo, puede ser su dependiente en la visa F1 para venir y ayudarles mientras estén estudiando aquí. Y son categorías muy limitadas para ser oficialmente dependientes de una visa F1. Si la hermana menor quería venir aquí también, ella tendría que conseguir su propia visa F1 para estudiar en un colegio para poder estar juntos. Entonces es hacer el proceso nuevamente, completamente, ¿no? O sea... Sí, es un poquito diferente para estudiantes menores de edad que están estudiando en colegios, porque las necesidades y las expectativas para un menor de edad son diferentes en términos de qué tipo de apoyo van a necesitar y todo esto. Ok, ¿y hay visas para estudiantes menores de edad para hacer en la preparatoria en Estados Unidos? Pueden venir también en visas F1 y J1, dependiendo de cuánto tiempo van a venir. Hay gente que vienen
desde otros países para estudiar en colegios, en high school aquí en los Estados Unidos con esas visas, pero no es tan común estudiar en un colegio público, en el public high school, con una visa F1 y estar aquí durante todos los estudios. Normalmente, si hay un estudiante que viene por un año, vendrían con una J1 o estarían en como un colegio internacional, un high school privado, estudiando con un F1. Y es muy caro hacer eso también, la mayoría del tiempo. Estoy en mute. Y una última cosa, yo creo que ya lo mencionamos un poquito sobre las visas TN, pero también una persona pregunta específicamente en el público, estoy trabajando con una visa TN, ¿puedo estudiar algún curso o una maestría en una universidad aquí? Yo creo que la respuesta es que sí. Si pueden hacer el trabajo mientras estudien, se puede hacerlo. Entonces, con que sigas haciendo tu trabajo, al lado puede ser que todavía pueda hacer Sí. sí, como clarificación. Sí. Súper bien. También, bueno, ya platicamos de FAFSA como estudiante internacional, pero ¿hay algún otro tipo de apoyo económico para migrantes extranjeros que nos pueda otorgar la universidad o el gobierno? Las oportunidades son muy limitadas porque, como mencioné antes, la expectativa es que si uno va a recibir una visa F1, uno de los requisitos es que uno puede demostrar al consulado, a la embajada, al gobierno, que tenga suficiente dinero para poder pagar el curso que van a estudiar. Por eso no hay, ¿cómo se llama? Muchos need-based scholarships, becas basados en la necesidad de una persona porque no tengan suficiente dinero para pagar los estudios. Y es una cosa empezar un programa sabiendo que no tenga suficiente dinero para pagar el curso, y es otra cosa un cambio que pase durante los estudios. Si una persona sabe que no tenga suficiente dinero para pagar lo que requiere en el documento I-20, será muy difícil recibir la visa y entrar para estudiar en la universidad. Pero si una persona piensa que va a tenerlo y su mamá pierde su trabajo y la familia se encuentra en una situación muy diferente de la cual estaban cuando aplicaron a la universidad, puede haber apoyo económico. Por ejemplo, en la Universidad de Minnesota tenemos como becas de emergencia o ayuda de emergencia para estudiantes que se encuentren en situaciones inesperadas y necesitan dinero para ayudarles. Pero entrar al programa planeando que van a necesitar muchas becas, un trabajo, todo esto, lo va a hacer muy difícil conseguir la visa. Por eso antes mencioné assistantships, que es una manera, si uno entra con un trabajo en la universidad que va a apoyar también sus costos de vivir y también el dinero que tiene que pagar la universidad, es una manera de poder pagar todo esto, aunque no hayan muchas becas ni apoyo de la universidad ni el gobierno. ¿Y ese assistantship lo habías mencionado para solo gente que está buscando educación después de su bachelor's, después de su carrera? Ok, Sí. entonces no es para gente con carreras, sino es para maestrías, lo que es mencionado. Sí. Okay. Sí. ¿Y existen los programas que son tipo work study para internacionales? No, los work study recibe fondos yo creo que fue formado como parte de una ley
nacional para establecer ese programa y es más similar a préstamos y becas del gobierno nacional que da apoyado por dinero federal. Por eso Work Study no es una opción para estudiantes internacionales. Y una última pregunta que tengo aquí es, ¿qué tipo de oportunidades laborales existen para estudiantes con visas F1 o M1 o J1 o como dependientes económicos una vez que terminen la universidad? Sí, muy buena pregunta. Las oportunidades para trabajar afuera de la universidad para estudiantes con la visa F1 se llaman o CPT o OPT. CPT es para Curricular Practical Training. Lo que significa es que están trabajando mientras estén estudiando y están trabajando en un trabajo que tiene que ver con lo que están estudiando. Optional Practical Training, o OPT, es un permiso de trabajo que uno puede recibir del Servicio de Inmigración de USCIS al terminar su programa de estudios. Y dependiendo de lo que uno esté estudiando, puede ser que pueden recibir un año de OPT o que pueden recibir un año para empezar y después 2 años más para terminar 3 años de OPT si están estudiando en un programa de STEM, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y uno puede preguntar a la universidad si es un STEM. Es un programa de STEM para estudiantes internacionales, pero tienen que recibir unos documentos de la universidad y después aplicar al servicio de inmigración. Y con ese permiso de trabajo pueden trabajar en un trabajo relacionado con su programa de estudios por el tiempo dado por el gobierno. Y mucha gente usa ese tiempo de trabajo de OPT para hacer una de 2 cosas, o aplicar para una visa de trabajo en su tipo de trabajo, o tomar una decisión de estudiar más. Por ejemplo, hacer un bachelor's degree, trabajar un año y entrar en un programa de maestría después. Pueden seguir así estudiando, trabajando un poquito y después estudiando más. ¿Y qué hay sobre los sponsors? ¿Es común o es posible conseguir una compañía que te dé un sponsorship justo después de graduarte o realmente no es algo que pasa mucho? Depende. Si una persona ha estado trabajando por una compañía así, usando este CPT que se puede hacer durante los estudios, puede ser que la compañía piense que ya te conocemos, ya queremos ayudarte a continuar aquí con la compañía, y puede ser que durante el primer año de OPT quieren trabajar para ayudar a la persona a conseguir una visa de trabajo, pero puede ser que la persona continúe con una maestría para dar más tiempo trabajando para conocer mejor a los empleadores y formar esta relación para después como convencerles de querer meter esa petición. Y es un tiempo difícil ahora con el estado de la economía del país y honestamente, con un presidente que ha hecho mucho para hacerlo más difícil estar de otro país y estar en los Estados Unidos trabajando, estudiando, es más difícil que era antes. Pero todavía veo que los empleadores valoran el trabajo de personas que son de otros países y quieren encontrar manera de tenerlos como empleados en sus compañías. Ok.
Súper válida información. Nos llegó una última pregunta al público, pero realmente es algo que ya mencionamos, solo voy a platicar rápido. La pregunta es si soy estudiante con visa F1, ¿puedo trabajar y cuántas horas? Según yo, bueno, lo voy a mencionar, Marisa, corrígeme, si no, si eres un estudiante F1, puedes trabajar en la universidad, empleado como la universidad, y es part-time, o sea, tiempo, medio tiempo, o sea, 20 horas, es lo máximo, ¿no? La semana, y en verano puede ser tiempo completo, ¿no? Sí, exactamente. Ok, pero eso es dentro de la universidad y después está difícil conseguir, bueno, sí se puede conseguir un permiso para trabajar fuera, pero tiene que ser sobre tus estudios, ¿no? Exactamente, y después de haber estado en el estatus F1 por al menos 2 semestres o un año, sí. Y para trabajar en la universidad no necesitas un año ni nada, puedes entrar No, inmediatamente. puede ser el primer día, llegar y realmente vemos a mucha gente que llegue, hacen la orientación de la universidad y después dicen, ¿y dónde busco un trabajo? Y se puede hacerlo, está bien. Ok. Bueno, sí, eso nada más lo queríamos volver a repetir, por una pregunta al público. Pero bueno, esas son todas las preguntas que yo tengo. Creo que Reina tiene unas más, pero muchas gracias, Marisa. Sí, bueno, retomando un poquito sobre el tema de las visas, ¿qué tan amplia o qué tan grande es la comunidad latina que tenemos en la Universidad de Minnesota con este tipo de visas? No es una comunidad muy grande. Tenemos, yo creo que por las causas que mencioné antes, tenemos a más gente que han estudiado su bachelor's degree en su país de ciudadanía antes de venir aquí. Tenemos a más gente haciendo maestría y doctorado que son de Latinoamérica estudiando en la Universidad de Minnesota. Yo conozco a gente de México, de Colombia, de Argentina, de muchos países de Latinoamérica que están estudiando maestría y doctorado. Tenemos a estudiantes de undergrad de Latinoamérica también, pero son menos en cantidad. Tenemos a muchos estudiantes que son de familias inmigrantes, que son de Latinoamérica en la Universidad de Minnesota. Yo trabajo mucho con estudiantes ciudadanos con DACA, indocumentados que están en la Universidad de Minnesota y tenemos como parte de mi trabajo como directora del Immigration Response Team, trato y trabajo para apoyar a ellos y sus familias mientras ellos estudien en la universidad, pero es un grupo diferente que un grupo de estudiantes con visa F o J. Excelente. ¿Y qué otras oportunidades ofrece la universidad para este tipo de estudiantes latinos? ¿Algún grupo para integrarse? Por ejemplo, llegan de Colombia. Sí, la cantidad de grupos estudiantiles en la Universidad de Minnesota es increíble. Hay un grupo para todo y yo veo que los estudiantes que estén involucrados en estos grupos realmente sienten más conectados con la universidad. Tenemos desde, ¿cómo se llama? Es como un grupo de estudiantes hispanos estudiando ingeniería que quieren, es muy específico. ¿Cómo? SHP. Sí, y hay grupos también más con como una definición más amplia, como estudiantes de Latinoamérica o estudiantes. Hay muchas posibilidades y realmente lo que realmente no entendí bien hasta trabajar por muchos años en la universidad es que vemos una división entre estudiantes internacionales y estudiantes domésticos, domestic students, o que aplican como no internacionales, no tienen la visa F o J. Y realmente la universidad los trata como grupos muy distintos, aunque muchas veces tengan mucho en común.
Y lo que hemos visto durante los últimos, no sé, 3 o 4 años es que hay más grupos que tratan de conectar a los estudiantes internacionales con esas visas que hemos mencionado muchas veces, con estudiantes. En inglés lo que digo es que tenemos a international students y tenemos a students que son international people, gente internacional y estudiantes internacionales. Los definimos de una manera diferente porque los estudiantes internacionales tienen esos requisitos de visa, pero realmente esa gente que tienen una conexión internacional puede ser ellos mismos o sus papás, tienen mucho en común y yo he visto que las conexiones que están haciendo son muy buenas y son más que en el pasado. Así es, porque a pesar de que no tengan la misma visa, al final venimos de donde mismo y tenemos las mismas raíces y muchas veces las mismas costumbres y hacemos clic, aunque no tengamos la misma visa, claro. Exactamente. Excelente. Y bueno, ¿algo más que deseas agregar, Marisa, antes de concluir nuestra sesión? Sobre estudiantes internacionales, solo que hay mucha información en el sitio de la Oficina de Estudiantes Internacionales, es ISSS.umn.edu para estudiantes nuevos, estudiantes que estén interesados, que quieren aprender más. Y también para estudiantes que ya están aquí, que piensan que no será posible conseguir una visa F, que tienen DACA o que son indocumentados. Yo estoy aquí con el Immigration Response Team para ayudar, yo trabajo con la oficina de admissions y también he hablado aún con papás que quieren saber si sus hijos han completado todo lo que tienen que completar para ser admitidos. Quiero conectar a esa población, a esa gente a la universidad, porque muchas veces no saben mucho de cómo funcionan las universidades aquí de los Estados Unidos y pueden tener miedo de una institución tan grande y una institución conectada con el gobierno. Si puedo servir como una conexión a la universidad, quiero hacerlo. Excelente, así es porque muchas veces no nos acercamos a preguntar por miedo. Muchas veces tenemos el potencial para estudiar y salir adelante, pero ese miedo a preguntar y a que nos tener la idea en la cabeza de que nos van a cerrar la puerta no nos deja ver más allá. Muchísimas gracias, Marisa. Itzel. Sí, muchísimas gracias. Pero bueno, entonces vamos a concluir la sesión. Nada más les queremos recordar que el consulado es una oficina de gobierno de México en el extranjero, cuya principal misión es proteger tus derechos e intereses. Entonces, algunos de los servicios que brindan son implementación de programas en asuntos comunitarios a través de la IME, tales como educación, cultura, salud, desarrollo económico, formación de liderazgo, empoderamiento comunitario. También tienen y ofrecen protección consular y orientación en las siguientes materias, como migración, derechos humanos, penal, administrativa, laboral y familiar. Y tienen servicios consulares como documentación, pasaporte, matrícula consular, credencial para votar, cartilla militar, registro civil, registro de nacimiento, contraer matrimonio entre mexicanos, copias de actas de nacimiento y actas de función. Y como último también tiene notaría, para hacer poderes notariales y testamentos. Reina, estás en mute. Gracias. Sí, bueno, les comentaba que es súper importante fomentar la lectura en casa y los invitamos a que revisen la página www.conalitec.gov.mx, donde podrán encontrar todos los libros de texto gratuitos. Asimismo, los invitamos a que revisen la página www.descargacultura.unam.mx, donde encontrarán una gran variedad
de libros completamente gratis. Los invitamos a que revisen en casa también la Guía Educativa 2020 que se encuentra disponible en la página www.gov.mx/IME. También les pedimos que compartan este live en sus redes sociales para que la información llegue a más personas. Y cada vez seamos más los que aprovechemos oportunidades en la área de educación. Les recordamos nuestros correos de contacto que ya están aquí escritos en la pantalla, o cabrera@sre.gov.mx y vomex@acer-mn.org. Muy bien, pues su servidora Reina López, en nombre de todo el equipo ACER, agradecemos a Marisa de la Universidad de Minnesota por compartir toda esta valiosa información con nuestra gran comunidad. A todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Asimismo, agradecemos a ACER y a Oswaldo Cabrera, representante de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en Saint Paul, quienes hacen posible este espacio y la distribución de todo el material informativo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.